Buenos días a los queridos amigos y amigas que nos siguen diariamente a través de la radio, aquí en la revista matutina, y a los que nos siguen por Facebook. Hoy yo quiero hablarles de lo que está pasando en el país con el tema de la policía, de la delincuencia y de todas esas cosas que preocupan a la ciudadanía, que definitivamente mantienen una situación de preocupación generalizada. La Policía Nacional ha dicho que ya solucionó 2 de los 4 casos de asesinatos reportados en los últimos 6 meses, ya que la semana pasada se entregó el matador de Cari Catherine Enríquez, de 23 años de edad, y que también está resuelto el de la muerte de la niña de 13 años, Vianela Reynoso Amparo. También la dirección policial, a través de su vocero, dijo que tiene detenida una persona que podría ser el culpable de las muertes de otras 2 jóvenes, cuyos cadáveres fueron encontrados en los alrededores del Faro a Colón. Miren, si bien es cierto que la posible solución de estos lamentables sucesos da cierto respiro a la población, no menos cierto es que existen innumerables hechos criminales que aún están sin resolverse. Nuestra Policía Nacional ha demostrado que tiene excelentes investigadores que cuando se lo proponen, resuelven con bastante rapidez los más complejos casos que se les presenten y que envuelven crímenes, violaciones sexuales, desapariciones, supuestos secuestros de personas, incendios intencionales de viviendas, atracos a turistas, robos a negocios, todo. Cuando nuestra Policía Nacional se propone resolver los casos que se les presentan, los resuelve con mucha facilidad. 2 de los casos más sonados, de los hechos que mantuvieron en vilo nuestra población el año pasado y que se resolvieron con una rapidez increíble, fueron cuando la policía se lo propuso. Fueron el caso, por ejemplo, ustedes recuerdan, de la defensora del pueblo, la doctora Zoila Martínez, a quien la secuestraron por unas horas mientras le robaban su vehículo. Esa señora estuvo secuestrada por unos delincuentes que se llevaron su jipeta para Haití. Y ustedes recordarán que rápidamente la policía detuvo a los que secuestraron a doña Zoila y un tiempo después apareció su jipeta en Haití. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cuántos vehículos, a cuántas personas habrán secuestrado, cuántos vehículos se habrán robado y se los habrán llevado para Haití y esos casos están sin solucionar? ¿Por qué también no lo solucionan de esa manera? Otro caso que mantuvo de una manera muy preocupada a toda la población dominicana era el caso de la banda que dirigía Percival Matos. Eso mantuvo en vilo a todo el país y terminó con la muerte de su principal coordinador cuando fue detectado por la policía en un motel del interior del país. Este caso en particular llamó mucho la atención de la ciudadanía, pues todos sabíamos, aquí se publicaba en los periódicos la foto del señor Percival Matos, en las redes sociales por todas partes salían las fotos de él y los otros miembros de la banda. Prácticamente el país entero sabía quiénes eran los miembros de la banda, pero no aparecían por ningún lado. Hubo que hacer prácticamente una declaración de emergencia nacional en la que intervino el propio presidente de la República para que se diera con el paradero de este señor y lo que terminó lamentablemente, porque es un ser humano, con su muerte en un enfrentamiento con la Policía Nacional. La verdad hay que decirla. Tenemos que estar conscientes de que la seguridad ciudadana de nuestro país está en manos de la Policía Nacional. Y también tenemos que reconocer que la delincuencia se ha incrementado considerablemente. Y con el devenir de los años, nuestros policías no han sido equipados
combatir esa delincuencia que hoy en día nos afecta. Aquí hay lugares de la República Dominicana donde los policías viven en un cuartel que está más deteriorado que la peor choza. Lamentablemente esas cosas pasan. Y esos policías no tienen condiciones para desarrollar una efectiva labor. Miren, si nos vamos a la historia de la Policía Nacional, el cuerpo policial es el resultado, oigan bien, de la primera ocupación norteamericana en nuestro país en el año 1916, de 1920 a 1924, cuando las tropas invasoras norteamericanas crearon una institución militar denominada como Guardia Nacional, un cuerpo castrense que funcionaba como agencia de defensa y policial. Y ahí comenzaron las bases, ahí se sentaron las bases de nuestra policía. Es en noviembre de 1930, cuando el Congreso le da la potestad al presidente de la República Dominicana para nombrar y destituir jefes locales de policía. Y es en marzo de 1936 cuando se crea la Fuerza Nacional de Policía, tal y como la tenemos hoy en día. Eso, o sea, que es a partir de 1936 cuando se crea la policía que tenemos hoy, en las condiciones que la tenemos hoy. También, desde la fecha de su formación hasta nuestros días, la Policía Nacional ha ido cambiando considerablemente y profesionalizándose, no sin antes pasar por periodos de malos recuerdos para la ciudadanía, como fue el caso de los 30 años de la tiranía trujillista, durante los cuales eran los policías el órgano represivo del gobierno nefasto de Trujillo. También la policía fue usada como un elemento de control para los adversarios del doctor Joaquín Balaguer durante sus primeros años. Ustedes saben que a Balaguer le tocó gobernar la República Dominicana inmediatamente después de la Guerra de Abril de 1965. En ese tiempo habían muchas armas en manos de la población civil y la policía tenía que tener un control preciso de la situación porque había mucha delincuencia también. Había muchas personas armadas que habían conseguido esas armas en la revolución y esas personas estaban en las calles. Entonces la policía tenía que ser represiva para disminuir en ese momento lo que era una situación que podía irse de las manos. ¿Por qué? Porque también la gente venía de un proceso revolucionario de matarse unos con otros y podía continuarse de la misma manera. Entonces, ese pasado represivo por parte de nuestra policía, el hecho de que en sus filas existen algunos efectivos, dije algunos, ¿verdad? En las fuerzas policiales hay gente, mucha gente buena, pero hay algunos que aprovechan su condición para ser altos directivos. Si a eso le unimos los bajos sueldos y los pocos beneficios que por año han afectado a sus miembros, muchos de los cuales acuden al macuteo para completar sus ingresos, eso ha creado una desconfianza extraordinaria en nuestra Policía Nacional. Ustedes, muchos de los que me están escuchando y los que me ven a través del Facebook, han sido macuteados por la policía. Y el macuteo es generalizado en nuestro país y eso la gente lo acepta. Los policías tienen que ir a los colmados de los barrios para que le den para el desayuno. Y eso es macuteo. Y por las noches van donde la gente que vende fritura y ese tipo de cosas, prácticamente a pedirle dinero o que le den para la cena. Eso, lamentablemente, ha creado una desconfianza generalizada de la población hacia el cuerpo policial, llegando a extremos de que se irrespeta su autoridad. Se irrespeta, porque si usted le da de comer, si usted le da para el desayuno, si usted le da para la cena, ¿con qué fuerza ese policía lo puede meter preso? Entonces, son muchos también los que tienen miedo de la Policía Nacional porque piensan que lo pueden atracar. Yo dije ahorita que aquí debería de decidirse, y esto lo sugiero formalmente al director de la Policía Nacional y al ministro de las Fuerzas Armadas, que cuando los oficiales de las Fuerzas Armadas y los miembros de la Policía Nacional no estén de servicio,
sus armas de reglamento sean dejadas en un depósito que se cree para esos fines. Si eso se hace, aquí se va a disminuir considerablemente la cantidad de armas de fuego en las calles, y para los mismos policías y militares es un beneficio, porque ¿a cuántos policías y militares han asesinado los delincuentes para quitarles su arma de reglamento? Porque se ve, primero los identifican. Ya los delincuentes de los barrios saben quiénes son esos policías o esos militares que andan con sus armas de fuego, y simplemente los esperan en algún lugar, los asesinan y les roban sus armas. Ellos están desprotegidos porque cuando andan solos son un ciudadano más, pero los delincuentes saben que andan con un arma encima. Entonces esas armas los matan para quitárselo, pero también hay malos policías y hay malos militares que utilizan esas armas para delinquir, para cometer actos delincuenciales. Y hay quienes las alquilan. También eso se dice en los barrios, que los policías malos y los militares malos le alquilan sus armas de fuego, y ellos van, la utilizan durante cierto tiempo, matan personas, hacen lo que sea y simplemente la devuelven. Entonces, si se les quita las armas de fuego a los policías y a los militares cuando no están de servicio, se va a disminuir también la delincuencia. Se va a disminuir la delincuencia y esos policías y militares van a tener menos riesgo de que los maten para quitarles sus armas de fuego. Eso se deposita en un depósito, y yo sugiero que se le haga arqueos de caja como hacemos los contadores. ¿Qué significa eso? Que de sorpresa llegan los investigadores de la policía, un pueblo de auditores de armas de fuego, al depósito donde están esas armas, y verifican si están las armas adecuadas. Si fulanito de tal está fuera de servicio, su arma tiene que estar ahí. Si cuando llegan y verifican no encuentran su arma, entonces se investiga. ¿Se están dando cuenta? Entonces, a pesar de los grandes esfuerzos que han hecho algunos jefes policiales, hoy denominados directores, aún es mucho lo que falta por hacer para que la ciudadanía entienda que puede confiar en la policía y valore sus servicios. Miren, el servicio que nos da la policía es incalculable en su valor. No podemos olvidar que, a pesar de todo lo que se pueda decir en su contra, son los policías los que nos cuidan de la delincuencia, ¿eh? Debemos estar conscientes de que la mayoría de sus integrantes son hombres y mujeres serios que se preocupan por hacer adecuadamente su trabajo, el cual realizan bajo condiciones que deben seguir siendo mejoradas. Las condiciones en que los policías hacen su trabajo, óigame, son increíbles. Ellos deben de tener una mejoría para que puedan hacer un mejor trabajo. Nosotros debemos estar conscientes de eso, y nos corresponde exigirle al director de la policía que se preocupe para que las condiciones de la policía sigan siendo mejoradas, y también para que profesionalice cada vez más a sus integrantes y que haya una verdadera profilaxis en sus filas, donde sean eliminados los que no se merecen tener el digno uniforme de un policía. Igualmente, la ciudadanía también debe demandar del gobierno que haya una mejor atención en todo lo relativo a lo que es la mejoría significativa, tanto en los ingresos mensuales, que se ha dicho que se le va a aumentar, pero todavía no ha salido el aumento. Andan buscando la manera, y yo espero que eso verdaderamente se resuelva y que los policías tengan un ingreso digno. Pero adicional a eso, también de que los policías tengan mejores condiciones en todo lo que tiene que ver, no solamente con el sino también con los beneficios colaterales que eso significa. Un buen seguro médico, muchas condiciones buenas, mejorías en todo lo que tiene que ver con su salario, todas las cosas que tienen que ver con una mejoría, con una buena pensión para la Policía Nacional, con todos los efectos que signifiquen una mejoría para la policía, tiene que ser. Óigame, el policía arriesga su vida todos los días por cuidar su vida. Cuando un policía se enfrenta con delincuentes, ese policía está arriesgando su vida para salvar la tuya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
para finalizar, mejorar las condiciones de vida de los policías, mejorarles sus ingresos, mejorar todo lo que tiene que ver con el trabajo que ellos realizan, su seguridad, evitar dentro de lo posible, jefe de la policía, director de la policía, investiga a tus miembros. Tú puedes, jefe de la policía, porque ustedes son los expertos en investigaciones. Ustedes pueden hacer esa profilaxis que el país necesita. Cuando ustedes tengan a los policías malos fuera de las filas de las policías, cuando ustedes tengan a los policías buenos y a los malos en las calles sin armas de fuego, porque ya pararon su servicio y dejaron sus armas, y eso mismo para los militares. Aquí habrá menos armas en las calles, habrá una disminución de la delincuencia y habrá más seguridad para nuestra ciudadanía. En el caso del tema, por ejemplo, que mantiene a todo el mundo preocupado de la cuestión de los motores que andan en las calles, que son el 80% o 90% de los atracos se hacen en motores. Si aquí se toman medidas, y esas medidas tienen que comenzar por la Policía Nacional para que eso se disminuya considerablemente. Ok, debe haber una voluntad política con relación a la regulación de la situación de esos motores, porque un detalle importante, el 80% de los motores que andan por nuestras calles y carreteras no tienen placa. Tan sencillo como eso. Y si esos motores no pueden ser identificados, ¿cómo van a saber quién es? Y sucede que el 80% de los atracos que se producen en el país se producen en motores. Entonces, por ahí comienza. Pero eso es una decisión del gobierno en particular, de la policía, para que lo ponga en ejecución, y de todo el país en general, para que las cosas mejoren en la República Dominicana. Esto es un asunto de interés nacional. Todos los dominicanos y todas las dominicanas debemos preocuparnos porque nuestra Policía Nacional tenga mejores condiciones, porque ayudemos a sus miembros a realizar su trabajo, y porque la República Dominicana pueda, con el esfuerzo de toda la ciudadanía, pero sobre todo con la voluntad política del Estado, disminuir la situación de la delincuencia que hoy nos afecta. Tenemos que tener cuentas claras con la policía, tenemos que mejorar sus condiciones, tenemos que ayudarlos a hacer su trabajo, pero sobre todo, director de la policía, usted tiene que preocuparse porque sus miembros se ganen el respeto de la colectividad. Se puede, es cuestión de hacer el trabajo que eso necesita y de tomar las medidas que sean necesarias para que los dominicanos creen en la policía y volvamos a sentirnos seguros cuando tengamos el caso. Gracias por estar en sintonía a todas las personas que nos siguen a través de la radio y a través de las redes sociales. Feliz resto del día.